Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Es una alegría, es un honor poder estar acá. Quiero agradecerte, Luis, la invitación y agradecer muy especialmente a la jefa distrital su invitación y el espacio que le otorga al sindicalismo docente, a los docentes organizados al Frente de Unidad Docente Bonaerense. También al equipo de inspectores y a todos aquellos que hacen posible que este encuentro se lleve a cabo. Me parece muy importante los encuentros, coincido con la compañera del pensamiento hay que pasar también a la acción, pero me parece que primero hay que pensar para poder actuar de la mejor manera posible, de la manera más organizada posible, más coordinada posible. Y estos encuentros que sirven para, bueno, ojalá que sirva para que se puedan llevar alguna cosa, algún pensamiento, alguna idea, alguna reflexión que nos permita estar un poco mejor en la escuela. Estamos atravesando una situación muy difícil en las escuelas de la provincia de Buenos Aires por un sinnúmero de situaciones. Me parece que arranca con el desfinanciamiento que está sufriendo la escuela pública en general. Esto está pasando a nivel país, pero en la provincia de Buenos Aires es muy importante. Y cualquiera de las acciones que uno tenga que hacer en cualquier organización, en la casa, en donde sea, necesita de financiamiento para llevar adelante las políticas, las actividades, las propuestas que se puedan llegar a pensar y a organizar. En la provincia de Buenos Aires aproximadamente en el año 2024 recibió, se le han quitado, por lo menos tuvo de menos, ¿no? O se le han quitado alrededor de 2 billones de pesos, 2 millones de pesos. Eso es lo que ha perdido en el año 2024 la educación de la provincia de Buenos Aires, es decir, las escuelas, los docentes, los alumnos. Y me parece que esto es una dimensión que nosotros la tenemos que tener en cuenta porque, como decía recién, para todos se necesita financiamiento y es una dimensión que la tenemos que tener muy en cuenta. Dentro de esos 2 millones claramente está el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el FONID, que para nosotros es un elemento muy importante. Después el compañero va a hacer una mención por lo que me dijo a este tema. Pero también doble jornada, comedores escolares, infraestructura, y esto de educación es sin contar subsidios que perdimos como trabajadores, como por ejemplo el subsidio de transporte, los subsidios a las tarifas, como dos ejes adicionales de pérdida de poder adquisitivo producto de las políticas económicas que se están viviendo. Hay recorte directo por vía del recorte de los presupuestos y después hay recortes indirectos porque estos recortes que están habiendo generan que la provincia de Buenos Aires y todas las provincias tengan menor recaudación. La recesión genera una baja en la recaudación y compañeros, compañeras, nosotros los sueldos y toda la infraestructura y toda la educación en la provincia surge de los fondos que le ingresen a la provincia. Recién decía la compañera el tema de las paritarias docentes en la provincia de Buenos Aires. A mí me parece fundamental, es un ámbito fundamental para todos los docentes en la provincia que esta paritaria docente en la provincia de Buenos Aires esté vigente, esté permanentemente abierta y trabajando los temas que proponemos desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense. Nosotros trabajamos muy fuerte, muy activamente, para que, por ejemplo, esté hoy en vigencia el acuerdo paritario para la prevención, erradicación, resguardo y reparación en los casos de violencia. Y es muy importante porque genera algunas estrategias para enfrentar, ¿no? Y una muy importante me parece que es la mesa intersectorial para enfrentar este problema que
se está convirtiendo casi en un flagelo, porque está pasando en toda la provincia, en todo el país supongo, en toda la provincia, en los distritos populosos, en los distritos con menos habitantes, en todo tipo de escuelas. Y está integrada por organismos muy importantes, la jefatura distrital, inspección de niñez del municipio, la Secretaría de Seguridad del municipio, si hay fiscalías dependientes del Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, bueno, me estoy olvidando de alguno más, para trabajar el tema. A mí me parece que este también es otro eje que lo tendríamos que pensar, reflexionar, ¿no? O por lo menos a mí me parece, yo lo propongo, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión de la violencia que estamos viviendo como sociedad. Estamos viviendo en un momento en el que la violencia se está haciendo cada vez más presente. El problema es que algunos tienen la posibilidad de ejercer violencia simbólica o violencia discursiva, pero hay otros que no pueden ejercer violencia discursiva o no les alcanza con la violencia discursiva y van a la violencia física. Nosotros hemos tenido casos en estos últimos en este año, muy graves de violencias de padres contra docentes, por cuestiones que tienen que resolverse dentro de la escuela. Los padres son parte de la comunidad educativa, pero los padres no pueden organizar la escuela. No pueden decir qué alumno aprueba y qué alumno no. Sí tienen voz, sí pueden reclamar, pero todos los conflictos se tienen que gestionar a través del diálogo y únicamente a través del diálogo. Porque esto de que un padre entre a una escuela y le pegue a un docente pidiéndole que apruebe a su hijo, ahí hay una deslegitimación total, deslegitimación social del rol y de la función docente. Y nosotros estamos con mucha fuerza reclamando eso en los medios de comunicación y en todos los foros en los que nos toca trabajar. Porque me parece que una de las cuestiones que nosotros debemos recuperar o enfrentar es ese ataque tan fuerte que está habiendo contra el rol que tiene la educación y la docencia en la sociedad. Nosotros tenemos autoridad pedagógica. Hay que hacer una distinción ahí. No es que nos falta o tenemos menos autoridad pedagógica que antes. La autoridad pedagógica la tenemos. Los que estamos, o lo que quieren poner en crisis es la autoridad social o la legitimidad social del docente y de la educación. Que un padre resuelva tan rápidamente que le va a pegar a un docente, bueno, eso nos tiene que llamar a un debate público, un debate social, que está, digo, casi en el peor momento, porque la violencia física siempre viene precedida de la violencia discursiva, más en contextos sociales, y más cuando esa violencia discursiva baja de las máximas autoridades del país. Y me parece que acá hay una reflexión que tenemos que hacer. Cómo trabajar con los padres, con los alumnos, pero también todos los organismos que decía al principio en esta mesa de intersectorial que tiene que dar un mensaje claro. Nosotros le propusimos, hemos propuesto, estamos trabajando, nosotros esta semana que viene vamos a tener nuevamente una reunión como Frente de Unidad Docente Bonaerense a nivel provincial para que inclusive el gobernador de la provincia de Buenos Aires en una conferencia de prensa, en algún ámbito público, cuando hechos han habido un montón, pero digo, politizar esta cuestión de la violencia de padres contra docentes, no es solo de padres contra docentes, pero es principalmente, o me parece que lo más grave de la violencia que sufre un docente es cuando la sufre de parte de los padres, de los alumnos. Me parece que el gobernador, y yo hago una convocatoria, le pido con humildad, pero con convicción también, a que juntos, desde su palabra, podamos enfrentar estos discursos violentos que están habiendo contra la educación y contra los docentes. Porque me parece que así como de las máximas autoridades nacionales baja un discurso violento,
de las máximas autoridades provinciales debe bajar el discurso en contrario. Que yo quiero aclarar, ¿no? Nosotros trabajamos bien en esta etapa con el gobierno provincial, tenemos la paritaria abierta permanentemente, la palabra empeñada del gobierno provincial en las paritarias se cumple, después podemos tener mejor o peor propuesta, eso lo podemos discutir, pero la palabra empeñada siempre se ha cumplido, ¿no? Y vemos que el gobernador de la provincia que tiene otra sensibilidad con la educación y con los docentes. Hemos tenido la primera etapa del actual gobierno provincial de mucha infraestructura, ¿no? Y de también alguna mejora en otros órdenes. Pero esto que está pasando, porque aparte, yo digo otra cosa, la violencia no es una cosa que sale casual, que es una cosa que, bueno, me pinta pegarle a un docente. Eso tiene un trasfondo que me parece que como docente lo tenemos que enfrentar. Nosotros lo trabajamos muy fuertemente en el Frente de Unidad Docente Bonaerense y yo lo que los insto a que hablen en las escuelas con nuestros compañeros docentes y con la comunidad educativa. Entendiendo que, por lo menos esto lo decimos en nombre de UDOCVA, los únicos que pueden organizar una escuela somos los docentes. No hay nadie más que pueda decir cómo tiene que funcionar una escuela. Por la autoridad pedagógica que tenemos, por la autoridad social que nosotros sí sabemos que tenemos y que la quieren debilitar, y no podemos permitir que venga alguien a decirnos cómo se tiene que organizar una escuela. No somos infalibles. Bueno, están los mecanismos del diálogo para resolver los conflictos. Este tema de los conflictos es una palabra que planteamos mucho, ¿no? En la paritaria. En las escuelas hay muchos conflictos y hay que gestionarlos. Uno puede hacer cualquier cosa con los conflictos, lo que no puede hacer es ignorarlos. Hay que gestionarlos. Y a este tema de la violencia se le suma lo que nosotros ya hemos planteado, ya lo tenemos inclusive como agenda del Frente de Unidad Docente, que la docencia bonaerense, supongo que en todo el país pasa lo mismo, no conozco mucho ni por arriba, no conozco de las otras provincias, y seguramente pase lo mismo, pero en la provincia de Buenos Aires hay sobrecarga de tareas docentes. Y es de tareas, a lo mejor también hay sobrecarga horaria en muchos compañeros, pero la sobrecarga de tareas va más allá de la duración horaria de la jornada. Porque puede haber sobrecarga en 4 horas de un cargo de 4 horas y no haber tanta sobrecarga en un cargo de 8 horas. A mí me parece que esa distinción hay que tenerla en cuenta, porque si no parece que como tenés pocas horas no estás sobrecargado. Y a mí me parece que ahí hay que hacer una distinción y hay que trabajar fuerte. Nosotros hemos logrado en la última paritaria empezar con algo que tiene que ver con la desconexión. No sé acá cómo está funcionando eso, si eso tuvo impacto o no, si era un problema previo, que me imagino que sí. El día que nosotros firmamos ese acuerdo, cuenta un compañero nuestro en un plenario, que a las 10 de la noche en el grupo el director había puesto un WhatsApp pidiendo que al otro día no sé qué cosa. La compañera delegada pone el acuerdo que se había firmado, el compañero pidió disculpas y sacó todo del grupo. Y eso es una cosa, es una gestión de cada escuela, de cada distrito, de cada aula, porque lo tenemos que hacer valer. Hoy, y además ese acuerdo paritario, ese último, habla de que van a haber reuniones que se están haciendo para ver qué otra cosa adicional se puede trabajar para poner el foco en lo pedagógico, ¿no? ¿Recuerdan el último acuerdo paritario? Me parece muy importante porque es otro grupo de conflictos que tiene el docente y que lo tenemos que trabajar. Por eso, no sé, ahora nosotros podríamos pensar, el tema de violencia genera mucha sobrecarga, porque la relación, las cuestiones vinculares y sociales con la casa genera mucho, pero también adentro. No sé si acá pasa, supongo que sí, pero, por ejemplo, el boletín hay que hacerlo en 2 soportes o en 3 soportes. ¿Es verdad? Bueno, en un distrito me dijeron que el mismo boletín, la misma nota hay que cargarla en 3 soportes distintos. Bueno, eso es una cosa que me parece que tiene que terminar. Yo entiendo, yo digo, fácil no es nada, pero trabajemos
para que eso empiece a bajar. Porque encima los preceptores, con el régimen académico, que es otro mundo, ¿no? Tiene una sobrecarga adicional, que nosotros ya lo hablamos con el ministro, con el subsecretario. Nosotros le reconocemos a la provincia de Buenos Aires la facultad que tiene de fijar la política educativa. Eso está fuera de las cuestiones paritarias de relaciones laborales. Ahora, cuando empieza a generar sobrecarga, cuando empieza a impactar en el trabajo del compañero, y sí aparece la cuestión sindical. Nosotros dijimos que se empiece a aplicar más pausadamente, no sé, que se generen condiciones para que los compañeros no tengan semejante sobrecarga. Nombro al preceptor por nombrarlo, porque es bastante evidente, pero hay un montón de compañeros que tienen una problemática en la aplicación del régimen académico. Y me parece que este segundo eje, uno es el de la violencia, con todo lo que significa, todo un poco lo que hablamos, que seguramente después con los compañeros del FUT, ustedes lo pueden ir desarrollando más, porque aparte de acá la compañera lo había dicho, esto de que se está trabajando el tema de violencia, ¿no? El segundo eje es el de la sobrecarga, porque por otra cosa más, adicionalmente a que se deslegitima la función docente y el rol de la educación, también dicen que los docentes o no estamos capacitados, o somos medio vagos, o faltamos mucho y cosas por el estilo, ¿no? Entonces lo que hay que decir, que yo lo he dicho un montón de veces en medios masivos de comunicación, masivos o no tan masivos, pero bueno, medios de comunicación, que muy por el contrario de lo que un sector de la sociedad quiere dejar trascender o hacer ver, de que los docentes somos vagos, que faltamos y que no estamos del todo capacitados, tenemos que decir que tenemos legitimidad académica, tenemos autoridad académica, y que nos hacemos cargo de la escuela y que bueno, que somos los docentes los que estamos y que trabajamos más, no solamente que no somos vagos, sino que trabajamos más de lo que nos corresponde. Nosotros nos hacemos cargo, como nos hicimos cargo en la pandemia, de enfrentar ese desastre que hubo. Ahora, hay muchas cosas que quedaron de la pandemia que cuando volvimos a la presencialidad tenían que terminar. Y hay muchas otras cosas que también hay y que me parece que generan sobrecarga. El tema del boletín es una muestra chiquitita de muchas cosas que me parece que podríamos trabajar para bajar la sobrecarga, sin por eso que se resienta la calidad de la educación que recibe un alumno. Porque eso también es importante. No estoy planteando esto otro, estoy planteando que hay temas que generan sobrecarga que podrían bajar. Otro eje que estamos trabajando es el del convenio colectivo de trabajo. A mí me parece fundamental. Hoy los derechos de los trabajadores docentes en la provincia de Buenos Aires están establecidos en una ley de la provincia de Buenos Aires, la ley 10.579, el Estatuto del Docente. Esa ley es una ley provincial de la legislatura, por lo tanto se puede cambiar en cualquier momento. Los legisladores pueden cambiar en cualquier momento esa ley. Y yo personalmente, yo tengo mi lectura política de qué pasa si la composición de la legislatura bonaerense cambia. Yo tengo por lo menos mi preocupación respecto de eso. Y por eso estamos planteando, por eso y por otras cuestiones, ¿no?, que son más de fondo, estamos planteando que queremos firmar con la provincia de Buenos Aires el convenio colectivo de trabajo, que sería el primer convenio colectivo de trabajo en la Argentina de alguna provincia que haya firmado. ¿Y qué es lo importante, además de un montón de cuestiones que son de fondo y sociológicas y políticas? El convenio colectivo de trabajo tiene sustento en la ley de paritarias docentes de la provincia, pero después hay como una jurisprudencia o como antecedente normativo que es la ley 14.250, que tiene dos principios muy importantes. Convenciones colectivas de trabajo. Uno es la progresividad y el otro es la ultraactividad. La progresividad significa que un convenio colectivo de trabajo no puede empeorar al que esté vigente. Si uno va a firmar un convenio, no puede empeorar el vigente. Y la ultraactividad significa que un convenio vence, pero subsisten todos sus efectos
hasta tanto se firme uno nuevo. Por lo tanto, se firma un convenio, sigue vigente mientras no se firme otro, y ese otro que se firma tiene que ser mejor. No va a ser igual porque no va a firmar algo igual. Está prohibido que sea peor. El que quiera hacer el ejercicio vaya a la ley 14250. Además, en Argentina, no sé, espero no equivocarme, no soy abogado, pero si alguno es, hay como una, en la Constitución está, o en las leyes, el principio de progresividad de los derechos sociales, no solo los laborales, sino de los derechos sociales. El Estado tiene prohibido ir para atrás en los derechos. Bueno, podemos hablar largo y tendido sobre eso, pero está prohibido por norma. Y volviendo acá al convenio colectivo de trabajo para los docentes de la provincia de Buenos Aires, luego de que se firme, para que eso cambie, lo tienen que firmar los sindicatos. Y ahí hay como una garantía adicional de los derechos. Van a subsistir la ley de estatuto, pero después estará el convenio colectivo de trabajo. De las dos normas, este principio del indubio properario, en caso de duda, se tiene la mejor norma para el trabajador. Como el convenio colectivo va a ser por lo menos igual, pero vamos a tratar de que sea mejor que el estatuto, va a tener prioridad el convenio colectivo de trabajo. Y por más que cambien la ley, el convenio colectivo de trabajo se va a tener que aplicar sí o sí. Con el control sindical del texto de esos derechos laborales. Hoy ese control está exclusivamente en la legislatura bonaerense, ¿no? Yo he escuchado expresiones de ciertos sectores políticos con posibilidad de llegar inclusive, ¿no?, a la legislatura, decir que hay algunas cosas que las cambiaría. Nosotros tenemos algunos derechos que son bastante singulares para nosotros. Por ejemplo, no hay muchos trabajadores en Argentina que tengan un 125% de antigüedad, por ejemplo. Y algunas otras cosas, ¿no?, que nosotros tenemos, que la hemos logrado, ¿no?, con el transcurso de los años, las luchas de los diferentes sectores que les ha tocado luchar en cada momento de la historia, pero están. Y lo único que nosotros queremos hacer es mejorarlo. Porque capaz que hay algunas cuestiones que haya que mejorar del estatuto, pero no ir para atrás. Y si quieren cambiar el convenio colectivo de trabajo, lo harán de manera ilegal. Y esa es la potencia que tendría firmar el convenio colectivo de trabajo. Pretendo que se firme este año. A lo sumo, que no se firme más allá del inicio del próximo ciclo lectivo. Que estemos al 28 de febrero del año que viene con un convenio colectivo de trabajo firmado. Hay como un acuerdo bastante importante en el FUT provincial sobre el texto. Hay algunas cuestiones que tenemos que seguir limando. Va a ser ese uno de los temas de la semana que viene para tener lo más ajustado posible este texto para que le demos una protección adicional. Seguridad, ya sabemos dónde está, seguro. Porque se están haciendo algunas cuestiones que están fuera de la norma y avanzan. Bueno, la CGT hace poco ha sacado dos fallos frenando cosas que se normaban desde el Ejecutivo y que el Judicial las ha frenado, ¿no? Una era, por ejemplo, que declaraba a la educación como servicio público esencial, no trascendental. Entonces, al declararla servicio público esencial, tenía que haber un 75%, que espero decirlo bien, creo que estoy diciendo bien, 75% de la dotación de docentes en la escuela en un día de paro. Eso y que no haya más día de paro es exactamente lo mismo. La declaración de servicio esencial de un determinado servicio está dado porque si no se presta ese servicio, corre riesgo la salud, la vida o la seguridad de la población. O sea que encima tiene que ser general para toda la población. Y eso hay norma en la OIT, en un montón de organismos que dice que la educación de ninguna manera puede ser declarada como servicio público esencial. Pero además, ¿quién puede negar que es esencial? Hace un juego de palabras con esto, ¿no?, que mediáticamente se quiere confundir. Es esencial, pero
para lo único que quieren declarar servicio público esencial a la educación es para limitar el derecho de huelga. Como metieron como 60, no me acuerdo cuántas, una cosa así, una cantidad impresionante de servicios que fueron suspendidos por un fallo de la justicia laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me parece que estas tres dimensiones, y después, bueno, la dimensión salarial va de la mano de cómo empecé la charla, ¿no es cierto? Nosotros, a pesar de ese brutal recorte que solo fue en educación estos 2 billones, la provincia en su conjunto fueron alrededor de 3,7 billones, 3.700.000 millones de recortes aproximadamente. A pesar de eso, nosotros pudimos mantener la paritaria y pudimos acompañar en un proceso de pérdida de poder adquisitivo general de todos los trabajadores. Nosotros no somos la excepción. Este año, si ustedes hacen la cuenta calculando inflación y salario con el mismo método, estamos 2 puntos arriba. No dice nada porque la cuestión salarial es grave, no resuelve, no alcanza el salario hoy a los trabajadores en la Argentina. Pero, por ejemplo, el sindicato de comercio, el sindicato de camioneros, el sindicato de metalúrgicos, hay 2 o 3 más, tienen pisada la paritaria en un 1%. Comercio la tiene hasta diciembre, 1% por mes hasta diciembre. Es decir, va a tener un 6% en 6 meses. No resuelve los salarios, no es que son salarios de 2 millones, 3 millones, ¿no? En comercio. Y no resuelve. Los que puedan tener un poco más, tampoco les resuelve. Porque el problema del ingreso de los trabajadores en Argentina es un problema que se va a resolver cuando cambien estas políticas restrictivas por políticas más expansivas que generen actividad económica, que generen otro tipo de condiciones. Y con esto no quiero decir que no importe la inflación. La inflación es muy importante, es un valor muy importante para la sociedad argentina que la inflación no se dispare. Pero tampoco esta recesión que está habiendo, que ojo, esto que dije recién, esto de que no pasen del 1%, está establecido por el gobierno nacional. Se le llama ancla salarial, que no pase de determinado nivel. ¿Por qué? Porque además de que los precios, la inflación baja porque hay poco consumo, poca actividad económica, y además porque le ponen un ancla al salario. El salario es un precio de la economía importante, ¿no? Entonces, a mí me parece que el salario siempre debería estar por encima de la inflación, para siempre recuperar poder adquisitivo. Pero si le ponen... el comercio tiene 1 millón de trabajadores. Son 4 millones de personas, si lo contamos sus familias, que están en esta situación. Por eso es tan importante que nosotros sigamos dando la discusión y el debate, porque nosotros, en la medida de lo posible, yo sé que a veces se hace difícil, tenemos que ponernos en el contexto, ¿no? Para no estar peor que antes de empezar la discusión, ¿no? Uno con la discusión pretende pensar, debatir ideas para que luego la acción que tomemos nos haga estar un poco mejor y no peor, ¿no? Tenemos que tener conciencia de dónde estamos, de qué es lo que tenemos y de lo que podemos lograr, ¿no? No sé, me anoté, por ejemplo, este tema de el veto a la ayuda a Bahía Blanca, por ejemplo, ¿no? Cuando escucho eso yo digo, bueno, Bahía Blanca tiene previsto un monto de plata que le va a hacer mover un poco la economía. Bueno, eso no va a pasar, está vetado. Así como está anclado el salario, está anclado el consumo, está vetada la ley de Bahía Blanca, pero se vetó la ley de jubilaciones, se vetó la ley de los docentes universitarios, y todo eso hace al achique de la economía. La discusión está,
la economía se financia y sube la inflación, o se achica y hay pérdida de poder adquisitivo. Me parece que como docentes, primero tenemos que estar lo más sindicalizados posible. Esto es otra cuestión. Es baja la sindicalización de los docentes de la provincia de Buenos Aires. No lo sé en el país, supongo que también debe pasar a nivel país, pero es baja en la provincia de Buenos Aires y me parece que eso es una cosa que nosotros tenemos que revertir. Participen, hay una oferta de sindicatos, ¿no? Lo que a mí me parece que ayuda es que la mayor cantidad de docentes estén sindicalizados. Porque hay que debatir con los compañeros, hay que discutir con los compañeros, hay que hablar de la situación nuestra, hay que hablar del contexto, hay que hablar de todas estas cuestiones, que cuando quieran las podemos profundizar una por una, o la profundizan acá con los compañeros una por una, porque lo trabajamos permanentemente. Seguramente los compañeros, como Luis, Luis está todos los meses en un plenario provincial en el que estas cosas se charlan todo el tiempo, con mayor profundidad. Y tenemos que ver quiénes nos defienden, quiénes son los que nos defienden los porotos a nosotros, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que van a cuidar un poco más la educación o que la van a atacar lo menos posible? Porque me parece que esa es la reflexión que tenemos que hacer como docentes. Somos seres políticos, ¿no? Somos animales políticos. Y me parece que hacemos política todo el tiempo. La política de tu casa, la política educativa y la política partidaria y la política electoral. La política amorosa que cada uno tenga, exactamente. Y digo más, nosotros tenemos en secundaria alumnos que votan y que eligen presidente. Y yo planteo que hay que adoctrinar educando. Y educar adoctrinando, politizar la discusión, porque si no, la política la hacen otros. ¿Nosotros queremos que la política educativa la discutan otros? Discutámosla nosotros, si no la discuten otros. En política no existen los espacios vacíos. Los espacios que no ocupamos nosotros, lo ocupan otros. Y por eso yo recién decía, esto de adoctrinar capaz que es un concepto medio confuso, pero lo que digo, no le hablen de política a los alumnos de ningún nivel. Los chicos de 16 años son menores de edad, pero votan. Votan si cumplen 16 el día de la elección. Entonces, son chicos muy chicos que están escuchando campañas electorales, porque el día de la elección tienen 16, pueden votar. Entonces están con 15 escuchando la campaña electoral. ¿O me equivoco? Entonces, está bien, pero ya porque es una persona que tiene su responsabilidad política, por más que tenga 16 años. Entonces, nosotros tenemos que hablar para defender, me parece a mí, para defender la educación, para defender la escuela pública, para defender a los docentes. Yo lo digo en algunos lugares, me parece que nosotros, espero que no se enojen, me parece que nosotros tenemos el trabajo más importante de una sociedad. El trabajo más importante que tiene una sociedad. Se va a enojar mi hija que está a punto de recibirse de médica, se van a enojar algunos. Me parece que con la educación arranca todo. Y por eso es a donde le quieren entrar. En la provincia de Buenos Aires el presupuesto más importante es el de educación, el más alto. Por el tamaño del sistema, por un montón de cuestiones que me parece bien y me parece que tendría que tener más porcentaje del presupuesto. Y esto de politizar la discusión, a nosotros podríamos venir acá a hacer una charla técnica, ¿no? Y bueno, está bien, tiene una dimensión, lo técnico tiene una dimensión, pero siempre depende de lo político. Porque lo político es lo que define, y no lo partidario, electoral, Cristina, Macri, Milei, que sí son expresiones de alguna línea política. Pero nosotros tenemos que dar la discusión de qué pensamos nosotros de cómo debe ser, por ejemplo, el tratamiento de la violencia. Si ustedes tienen la posibilidad de salir en un medio de prensa, ¿cómo van a encarar eso? Porque hay que dar la discusión y el debate. Nadie lo va a dar por nosotros. Nadie. Lo damos nosotros como docentes organizados
que representamos circunstancialmente a los docentes, los dirigentes sindicales, pero la tenemos que dar todos. Todos. Que la sobrecarga de trabajo, de tareas, para ser más preciso, sea algo que exista y que todo, la tenemos que hablar entre todos. No sirve de mucho que en un medio alguien diga no sé qué cosa, si después, salvo que no estemos de acuerdo. Yo creo que hay un acuerdo con eso. Que la violencia hay que enfrentarla. Bueno, hablemoslo todos. Y cuando lo empezamos a hablar, lo estamos politizando. Lo estamos politizando. Porque yo creo personalmente que a un docente se le pegue, a todos a todos no, pero en muchos casos se los amenaza de muerte. En Villa Gesell, a una la tiraron por la escalera una compañera, a la otra le tiraron un termo con agua caliente, y a las otras, no sé, le habrán pegado, no me acuerdo ahora, a las 4 la amenazaron de muerte. ¿Que no es político eso? ¿Qué? ¿Cada uno se tiene que arreglar solo? ¿Cuál es la diferencia entre lo político y lo no político? Vos sos un individuo, no sos político. Cuando estás solo como individuo. Cuando empieza a haber comunidad y empieza a haber la política. No hay que tenerle miedo a la palabra. Y no me importa inclusive la palabra. Lo que me importa es la discusión y el debate que nosotros tengamos entre nosotros para ver qué es lo que más nos va a hacer estar un poco mejor o nos va a hacer estar un poco menos peor. Porque estamos en una etapa en la que tenemos que aspirar a estar un poco menos peor. Bueno, eso lo tenemos que hacer con organización. Por eso a mí me parece tan importante, yo lo planteo siempre en UDOCVA, que el FUT siga estando como FUT, que podamos seguir trabajando algunas líneas de trabajo. El FUT plantea 4 o 5 ejes de trabajo. Después cada sindicato desarrolla su política como quiere, como la define. Tenemos un respeto mutuo entre nosotros que nos permite llevar adelante estos ejes. Nosotros logramos el acuerdo de resguardo y reparación para enfrentar la violencia, el acuerdo paritario de ampliación de enfermedades crónicas, hubieron 30 patologías nuevas, algunas raras, pero algunas no tan raras, no tan infrecuentes. El acuerdo de licencias parentales, que el acuerdo de licencias parentales agregó 45 días, ¿no? A los 135, 45. Y se lo da, una parte importante se la da al padre a solicitud de la persona gestante, ¿no? No toda, una gran parte. Hay un porcentaje de días que son solo para la persona gestante. Y no me acuerdo alguno más. El decreto 900, que eso es otra cosa. Ustedes vieron que salió ayer una comunicación por la cual las licencias que estaban trabadas, porque hasta que no estaba la anterior resuelta, seguía trabada la siguiente, logramos que eso se destrabe. Era una locura. Es una locura. Nos parecía, el gobierno provincial se presenta como un gobierno, ¿cómo se llama? Sensible con la educación y con sensibilidad para con los trabajadores, no podía estar con esto. Porque además era antiestatutario, era ilegal. Una carpeta puede tener o no que ver con la siguiente carpeta médica. Bueno, se destrabó. Pero nosotros tenemos que trabajar los 3 ejes para que funcionen bien, que son, respecto a este tema, mis licencias, el SUNA y el decreto 900. Porque hay una política muy fuerte del gobernador y del ministro de que no hayan alumnos sin docentes, que no tengan horas libres, que no tengan días sin escuela, sin aula, sin clases. Bueno, eso no puede conspirar contra el derecho del docente a pasar una licencia. Y para eso está el decreto 900. Nosotros habíamos propuesto en su inicio que el decreto 900 sea hasta con un día de licencia. Bueno, algunas discusiones que hubieron, logramos que sea de 2 a 12 días. Es muy importante que esos 3 ejes trabajen juntos. Y en donde se trabe, vengan a los sindicatos. Vayan a los sindicatos. Nosotros tratamos que se afilien, ¿no? Una consulta podemos a los no afiliados, ¿no es cierto? No, tratamos de representar al conjunto, al sindicato lo mantienen los afiliados, ¿no? Cuanto más se crezca, más poder se tiene, ¿no? Ustedes ven que uno de los problemas que están teniendo los sindicatos de la actividad privada es que la cuota que pagaban todos se las quieren sacar, eso debilita mucho.
Nosotros no tenemos esa cuota, pero sí lo que pretendemos es que los docentes se afilien a los sindicatos para que haya más fuerza, cada vez más fuerza. Miren, les digo, no creo que llegue a la mitad de los docentes de la provincia que estén afiliados a algún sindicato, ni a la mitad. Eso no es, eso es un debilitamiento del conjunto sindical, de la organización de representación de los trabajadores docentes. Eso no es una fortaleza. Cada uno tiene la libertad de afiliarse o no, pero eso debilita. Y en el país, yo no creo que llegue al 30%, al 40%, la cantidad de afiliados respecto del total de trabajadores docentes del país. Que por otra parte, vean esto, el gremio es la actividad que más trabajadores tiene, es comercio. 1 millón y pico de trabajadores. Después estamos ahí nosotros, en el top 3. Junto con, puede ser Huatre o no sé, alguno más que esté ahí, y estamos nosotros. ¿Y cómo que nosotros, siendo el sindicato, siendo el gremio, la actividad que tiene más cantidad de trabajadores, uno de los 3 o 4 que tiene más cantidad de trabajadores, tenemos este nivel de condiciones de trabajo? Uno de los motivos es la no sindicalización. Uno de los motivos que a mí me parecen, es la no sindicalización. Porque cuando los gremios, ese 50% que no está afiliado, se afilie, esos gremios van a necesitar representar a ese conjunto. Bueno, y eso revitalizará también o mejorará la representación. Cuando un sindicato crece cuantitativamente, pero también obliga a la dirigencia a crecer cualitativamente. Porque no sé cómo serán los sindicatos de la actividad privada. Acá, y en esto hablo por UDOCUA, pero me arriesgo a que me van a acompañar mis compañeras de los otros gremios. Nosotros hacemos reuniones plenarios de secretarios generales una vez por mes. Reuniones de delegados una vez por mes. Y asambleas cada vez que lo necesiten en las escuelas. El debate tiene que estar siempre. Por eso estos espacios, tiene que estar siempre el debate. Para equivocarte menos, por lo menos en el sindicalismo, en política, hay que debatir lo más posible. Hay que politizar lo más posible. Hay que hacer política sindical, política educativa. Cuando llegue el momento de la política partidaria o electoral, porque yo les digo, por ejemplo, nosotros tenemos las comisiones de educación, ¿no? Está muy bien los que son presidentes de las comisiones de educación en la legislatura, provincial, nacional. Ahora, ¿no sería bueno que sea un docente? ¿Que sea un docente? ¿El presidente de la Comisión de Educación de Diputados del Senado? Bueno, a mí me parece que el sindicalismo no puede ser solamente un factor de presión, un factor de reclamo, que está muy bien que lo sea, sino también tiene que sentarse en las mesas de tomas de decisión de las cuestiones. Y para eso tenés que ser ya un factor de poder y entrar en las lógicas del poder. Es riesgoso, tiene sus cuestiones, pero me parece que uno tiene que estar en las mesas donde se decide la suerte de los compañeros. Por eso el convenio colectivo saca de la legislatura, por lo menos en una primera instancia, saca de la legislatura los derechos laborales de nuestros compañeros docentes y lo pone en la paritaria docente. La ley 13.552 lo pone ahí. Y por eso es que es tan importante que nosotros debatamos por el tema del convenio colectivo y que generemos la presión y lo que podamos hacer, no solo nosotros que lo hacemos en los ámbitos que nos toca, sino también en las escuelas. Esto tiene que ser post populi en las escuelas para que esto se firme lo antes posible. Yo entiendo que el gobernador tiene la voluntad de firmar el convenio. Bueno, después hay tironeos, hay cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con el espacio, digamos, con las distintas expresiones políticas de la provincia de Buenos Aires. No es solo el oficialismo el que gobierna la provincia de Buenos Aires, pero me parece que eso va a ser un paso muy importante que le va a servir a nuestros compañeros, por lo menos para que sea defensivo. En el momento que podamos pasaremos a la ofensiva.
Hoy también que sea como defensivo para que si alguien quiere sacar, nombre la antigüedad, y hay un montón de derechos que tenemos que son bastante importantes, que son muy importantes, inclusive comparado con otros trabajadores. Por eso creo que tiene que salir lo antes posible. Nosotros vamos a seguir trabajando fuerte, violencia, contra la violencia en la escuela, con todos los mecanismos y dispositivos que podamos. La sobrecarga de tareas, logramos el tema de la desconexión, tenemos que seguir profundizándolo, y algunos otros ejes de baja de la sobrecarga, el convenio colectivo de trabajo, y después, bueno, lo que circunstancialmente tendremos que ir discutiendo con el salario. Yo personalmente, UDOCUA ha sido insistió mucho en el marco del FUD y después de la paritaria, de que no se traten solo temas salariales, porque la realidad de un docente no es solo salarial. El problema salarial es fuerte, pero no es solo salarial. Hay un montón de otras cuestiones que tenemos que enfrentar. Así que bueno, compañeras y compañeros, gracias. Muchas gracias por la atención. Gracias.